la enciclopedia de lo inexplicable. El viaje imposible. En la pequeña ciudad de Riverside, en California, no se habla desde hace algunos días más que del caso de Anthony Butler. Es el nombre de un agente de seguros de 40 años, que regresó una noche a casa tan cansado que su esposa lo mandó a acostarse. Cayó enseguida en un profundo sueño y se vio repentinamente en Lakeview, 50 millas al sureste de Riverside. Desorientado, fue a tocar a la puerta de una amiga de su familia, la señora Gould. Esta no se encontraba. La sirvienta que abrió le sugirió que esperara. Butler solo pidió un vaso de agua. Luego decidió partir encargando a la doméstica que lo disculpara con la señora. Anthony Butler abrió luego los ojos, volviendo a encontrarse en su cama. Pensó que había soñado. En realidad, 2 días más tarde, su esposa recibió una carta de la señora Gould en que preguntaba por qué Butler había ido a su casa para beber un vaso de agua, partiendo luego sin haberla esperado. El asunto la dejó intrigada. «Es tonto», dijo Anthony. «Ha pasado más de un mes desde que estuve por última vez en Lakeview». Entonces recordó lo que había tomado por un sueño. Muy intrigado, quiso hacer un experimento. En compañía de 2 colegas fue a Lakeview y tocó a la puerta de la señora Gould. La doméstica lo reconoció enseguida y confirmó que había venido la víspera y que partió de nuevo después de beber un vaso de agua. ¿Es el cuerpo sutil? Los especialistas en fenómenos psíquicos afirman que, por haberlo experimentado sobre ellos mismos, cada ser humano posee, además de su cuerpo físico aparente, otro más sutil, capaz de tener su propia autonomía, o sea, desprenderse del cuerpo físico y, entre comillas, evadirse, en ciertas circunstancias, particularmente durante el sueño, el trance, el estado de coma o bajo la influencia de un anestésico. Ese cuerpo sutil, llamado también, entre comillas, cuerpo astral, forma el, entre comillas, doble humano. Es el cuerpo espiritual de San Pablo. Fue difícil obtener pruebas de la existencia de tal cuerpo. Sin embargo, la creencia en que el hombre posee un, entre comillas, doble, o un, entre comillas, cuerpo sutil, se remonta a la más remota antigüedad. Este tema es debatido en el, entre comillas, Libro de los Muertos, del Antiguo Egipto, y en el, entre comillas, Bordo, tibetano. En 1774, el monje Alphonse de Liguori, sumido en estado de coma y velado en su celda del monasterio de Arezzo, recobró repentinamente el conocimiento y declaró que había ido a la cabecera del Papa Clemente XIV, gravemente enfermo en aquel entonces, y que el Santo Padre había expirado en sus brazos. El historiador de los papas, Novaes, testifica que prelados, generales, agustinos y dominicanos que estuvieron presentes a la cabecera del pontífice moribundo no solo vieron a Alfonso de Liguori, sino le hablaron y se unieron mientras dirigía las oraciones por el eterno descanso del alma del moribundo. El terrible despertar. En nuestros tiempos modernos, los investigadores franceses Hector y Henri Durville, Charles Lassalegn y muchos otros han tropezado con innumerables casos de la misma índole. Los relatos de exteriorizaciones conscientes son, a veces, tan exaltantes que suscitan el deseo de realizarlos sobre uno mismo. Sin embargo, eso puede acarrear peligros o graves trastornos. Entre comillas, en ninguna parte está uno mejor que en su propio cuerpo, decía Anne Osmond, quien lograba exteriorizarse a voluntad. Anne relató sus ensayos en el libro, entre comillas, Mis viajes astrales. Una londinense, Miss Rosie Owen, se durmió una noche normalmente. De repente, tuvo un sobresalto y abrió los ojos en una habitación cuya luz correspondía a la de algunas velas prendidas. Alrededor de la cama había varios rostros inquietos. Reconoció a un tío y a 2 primos de Weybridge. Por un instante, tuvo la espantosa sensación de haberse incorporado en el cuerpo de su tía Úrsula.
que, así lo sabía, se encontraba al borde de la muerte. Cuando hizo un ademán para tocar la cruz que había en su pecho, sus familiares tuvieron un resalto de horror. Ella misma sintió un choque y despertó en su cama. En la mañana siguiente, una comunicación telefónica le hizo saber que la tía Úrsula había muerto la víspera. Los parientes, reunidos a la cabecera de la moribunda, se sintieron aterrorizados repentinamente cuando la difunta movió el brazo y los miró por espacio de un segundo con una mirada de inquietud y de reprobación. La enciclopedia de lo inexplicable.